el mundo está hablando de que salió un nuevo decreto y entonces esto cómo es que funciona. De pronto mirar qué claridad se le puede dar a este tema. Entonces me gustaría que empezáramos con un contexto, Cristian, de lo que pasó, de lo que explicaron ustedes en el en vivo pasado, para que podamos darle de pronto seguimiento al decreto que tenemos, pues, el 1601 para explicarlo hoy. Claro que sí, doctor Carlos. Bueno, buenas tardes a todos los que se conectan en estos momentos para escucharnos y hagamos con un breve recuento de 2 o 3 minutos. Sucede que, como sabemos, gran parte de los colombianos somos trabajadores independientes porque nos gusta vivir sabroso en las épocas de hoy, tener nuestro tiempo, manejar, trabajar hasta por la noche, madrugar mucho más temprano, trabajar mucho más duro que si lo hiciéramos en una oficina, pero somos independientes al final. Y que si fuéramos empleados no nos mataríamos tan duro. En serio. Seguramente. Entonces, los trabajadores independientes tienen que, como cualquier ciudadano colombiano, cotizar a Seguridad Social, a salud y pensiones. La pregunta, y que ha sido la pregunta de muchos años y ya muchas décadas, es ¿sobre qué debo cotizar? ¿Sobre el 100% de mis ingresos? ¿Sobre el 40% de mis ingresos? ¿Qué pasa si soy un trabajador independiente y, por ejemplo, soy un comerciante y tengo costos cercanos al 70, 80% de mis ingresos y a mí solo me queda una utilidad del 20%? Entonces, aparte de que tengo costos del 80%, tengo que pagar seguridad social sobre el 100% de mis ingresos. Y esto era lo que regulaba los artículos que definían el ingreso base de cotización para independientes, que desafortunadamente en los 2 gobiernos anteriores habían sido incluidos dentro de los planes de desarrollo y en los dos planes de desarrollo la Corte Constitucional los declaró inexequibles. Entonces, primero fue la ley de 2018, que la declaró inexequible, y finalmente recientemente se declaró la 1955 de 2019, que también fue declarada inexequible, o sea, ese artículo. Sucedió que ante la doble inexequibilidad, pues nos quedamos sin fundamento jurídico para poder determinar cuál era la base de cotización de los independientes. Y eso es lo que intenta este decreto adecuarlo a su momento, es decir, a partir de una sentencia del Consejo de Estado donde vuelve y le pide al gobierno que determine unas presunciones y unos costos para los independientes, y a raíz de la declaratoria de inexequibilidad de la ley 1955 en ese artículo, pues el gobierno se propone emitir este decreto 1601 que regula únicamente eso, el sistema de presunción de ingresos para los trabajadores independientes por cuenta propia o con contrato de prestación de servicios. Sí, pero a mí me queda una duda ahí, Cristian, y es que lo que hemos hablado siempre, ¿por qué los han derogado siempre? Porque digamos que no están obedeciendo a una ley, sino a una ley que es, no sé, pues me voy a terminar diciendo algo que parece ser abogado, pero no sé, que es una ley como transitoria, que es un plan de desarrollo, y realmente no está abocándose a una ley propia que esté con todo, pues como debe fundamentarse, precisamente legislando para eso. Y básicamente por unidad de materias que siempre le ha dicho que no debería de ir ahí y que no está bien ubicada. Ahora bien, este decreto, según lo pude observar, está pegado, es de un tema que se llama, está pegado de un decreto que es el 188, que es el que regula todo el tema de seguridad social. Entonces ahí es donde yo me digo, bueno, ¿y esto sí será suficiente este decreto para poder determinar que ese sí es el horizonte sobre el cual se deba liquidar el ingreso base de cotización? Digamos que para mí es como una medida de un pañito que colocaron para que de pronto no se vaya a quedar, a pesar de que en la misma norma, en la norma ahorita que está en tránsito, que está en trámite, que es el nuevo proyecto, en el nuevo proyecto de reforma tributaria está incluido, ¿cierto? Volvieron a incluirlo. Pero la pregunta que yo me hago es, este nuevo decreto que está regulado sobre el decreto de la seguridad social, que técnicamente lo está incluyendo y está adicionando algo al decreto de seguridad social,
para que estos trabajadores independientes y prestadores de servicios puedan acceder a este descuento y liquidar el ingreso base de cotización, ¿será posible? O sea, ese es como un tema de los que siempre hemos identificado si se da y se podrá dar y si será posible, si será suficiente, ¿no? Que es el tema que discutimos siempre. Esa era la pregunta que yo te quería hacer, doctora Olga, y quería pero bueno, ahí ya respondiste mucho de la pregunta, y era si tú consideras, o sea, ¿por qué razón declaran inexequible estos artículos, o sea, del plan de desarrollo que se presenta? O sea, se supone que son unos artículos que se examinan, que van en pro de los trabajadores, que van a ayudar, digamos, no sé, a que se simplifique, a que haya menos desigualdad, que es lo que siempre pretenden pues las normas, que sea algo progresivo. ¿Por qué será que se cae tanto este tema de la cotización de seguridad social en este tema de independientes? ¿Cuál será el talón de Aquiles allí? ¿Qué será lo que pasa? ¿Qué opinión te merece eso de que esté pasando en estos momentos en esta política, pues sí, de Colombia? Pues es que lleva 20 años ese tema, regulándose desde el 2012, desde el 2013 llega regulándose así, lento, o sea, como con pañitos de agua tibia sin una ley de fondo. Es lo que me parece, colocan leyes transitorias de acuerdo al gobierno de turno, y digamos que esto también obedece a que la necesidad clara de que el Estado reconstruya todo este esquema de seguridad social. Yo creo que va a ir muy amarrado. A ver, cuando salió las normas de Santos, que fueron las que crearon el CREE y bajaron todo este tema dijeron, no, es que la renta no va a ser al 35, va a ser al 25, pero va a haber un 9% de CREE, ¿no? Que todo el mundo... Pero este 9% de CREE creó esa exoneración del 114 del Estatuto Tributario, o sea, unas por otras. Entonces ya no vas a pagar la seguridad social, tu empresa, sobre los empleados que devengan menos de 10 salarios mínimos, no pagas la EPS, ni pagas lo que es para fiscalidad, que era SENA y CBF. Entonces digamos que esos recursos quedaron contemplados en el CREE, ¿cierto? Sí. Para la siguiente reforma que hubo, ya quitaron el CREE, que era lo que supuestamente era como una renta que era para este tema, y dejaron la autorrenta para poder subsidiar este tema, o sea, nos reemplazaron uno por el otro, ¿cierto? Entonces, digamos que en ese proceso ha habido como muchos híbridos dentro de la operación que sí obligan a que el Estado en este momento comience a reevaluar el tema y a replantear. Ahora bien, son medidas que realmente lesionan al contribuyente promedio, que son medidas que nos están lesionando como trabajadores independientes que somos, que no sabemos qué tenemos que hacer, cómo vamos a liquidar nuestro ingreso base de cotización, qué tenemos que, o sea, y fuera de eso estaba, por ejemplo, la regulación era muy incipiente también porque no estaba en un decreto, sino en una resolución de la UGPP. O sea, la resolución para poder descontar los costos presuntos, que eran presuntos, están en una UGPP. Ahorita ya lo legalizaron con un decreto, le hicieron un anexo a este decreto para determinar. Me imagino que lo que hicieron fue coger esa resolución de la UGPP y rescatarla y ponerle otro nombre que de pronto ya no fuera tan inexequible el tema para que no se cayera tan fácil el asunto. ¿Tú qué crees, Cristian? No, lo que pasa es que desde 2011, permítame un momentico, me ubico, existía la ley 1438 y en 2011 el artículo 33 señalaba que hablaba de la presunción de capacidad de pago de ingresos y decía que las personas con capacidad de pago e ingresos están obligados a afiliarse al régimen contributivo o podrán ser afiliados oficiosamente. Y les ha pasado a muchas personas que tienen ingresos por dividendos, pero son subsidiados en el régimen de salud, y la misma OGPP les envía una carta diciéndoles que ustedes tienen mucho dinero y que por favor se pasan no se pasen, los pasamos al régimen contributivo por su capacidad de ingresos. El último inciso de ese artículo señalaba que el gobierno nacional reglamentará un sistema de presunción de ingresos con base en la información sobre las actividades económicas y que en caso de existir diferencia entre los valores declarados ante la DIAN y los aportes al sistema, estos últimos deberán ser ajustados. Sucede que el gobierno nunca reglamentó esto. Primero hizo una ley, declaró inexequible, luego hizo otra ley, y la declaratoria inexequible es porque las leyes de planes de desarrollo son leyes temporales, o sea, buscan que
se pongan los proyectos del gobierno dentro de su gobierno. Pero una regulación como el ingreso base de cotización es una norma a futuro que va a quedar para todas las ocasiones. Y por esas mismas razones que la Corte Constitucional, cuando se le demanda, le da la razón al demandante y le dice, sí, usted tiene razón, esa norma no puede ir ahí. Está muy bien que regule, está muy bien que lo haga, pero no puede ir ahí. Tienen que hacer una ley especial. Y por ello, por ejemplo, ¿no lo la han están hecho? incluyendo en la reforma tributaria que actualmente se está tramitando. Como no lo habían hecho, entonces, a partir de eso, pues el decreto dice, venga, a mí se me olvidó, señor gobierno, que hace 11 años ya había una ley que me permitía sacar esto, entonces hagámoslo. Y mediante este decreto se cumple ese artículo, se cumple una decisión del Consejo de Estado que le ordena al gobierno nacional y al Ministerio de Salud reglamentar ese artículo, casi que obligan al gobierno a reglamentar ese artículo, y por eso sale el decreto 1601, que es el que determina los costos presuntos, que como dice la doctora Olga, lo único que hicieron fue dar las exposiciones de motivos, decir, van a haber unos costos presuntos, hacer unas definiciones de trabajador independiente, independiente con contratos diferentes de prestación de servicios, qué es un ingreso bruto, qué es un esquema de presunción de costos, y la tabla que manejábamos con la UGPP, pues ahora quedó como un anexo del decreto. Se le hicieron así, y la colocaron ahí. Salió para pintura. Así. Yo creo que entrémonos un poquito ya digamos, como ya estamos en el contexto, yo quiero que nos entremos ya un poquito en el decreto 1601 de 2022 que salió ahorita este 5 de agosto. Yo quiero hacer una pequeña introducción para que ustedes pues pasen a hablar de ya estos temas pues técnicos. Entonces, igual pues según el decreto, es aplicable para las personas independientes, para calcular el IBS de las personas independientes, pero en sí lo que modificó son los que no tienen un contrato por prestación de servicio, o sea, de por sí los trabajadores que son por cuenta propia y los otros que no son por prestación de servicio. Los que son por prestación de servicio quedaron normal como estaban con su 40%, pues prácticamente no lo tocaron, se quedó igual. Fue a las otras personas a las que se toca eso. Se espera que en personas independientes hay 2.300.000 personas que están allí, que es con los que se pretende pues ajustar esta base. Entonces, doctora Olga, ¿cuál fue el cambio circunstancial que este decreto puso frente a lo que había? ¿Qué fue lo que cambió? ¿Qué fue lo que pasó? No, pues, a ver, de todas formas, lo que más indica el tema es que ya nos da una claridad, digamos una claridad de que no se va a caer tan sencillamente como se ha caído todo el punto, ¿cierto? Que siempre se cae por esto. Ahora, siempre hemos hablado con Cristian de que era que el anterior decreto, los anteriores decretos no regulaban el trabajador por cuenta, el trabajador independiente, pero no regulaba el prestador de servicios, no regulaba al contrato de prestación de servicios, no estaba regulando a todos los que en este momento estamos digamos que en el nivel de informalidad que sí, que está medio país, ¿cierto? Entonces, básicamente los acogió a todos, por eso arranca con una definición de todos, ¿sí? Arrancó con la definición. El tema del 40% sobre el valor, digamos que ya no quedó tan en el 40%, sino en poder descontar la presunción de costos que están, como decirte, una claridad frente a costos presuntos frente a la operación que está realizando esta persona que está trabajando por cuenta propia o esta persona que está trabajando por prestación de servicios. Entonces te está dando claramente ya el lineamiento para poder determinar tu ingreso base de cotización. Ahora, también trae de las normas anteriores el que yo no puedo tener costos y gastos. Si bien yo estoy terminando un ingreso base de cotización bajo una presunción de costos, de acuerdo a una tabla que me está dando el mismo decreto, yo no puedo ir a meter todo porque sí, o sea, yo tengo que tener mi soportabilidad de dichos costos para eventos de fiscalización, porque de todas formas, algo que sí alerta al tema es que la UGPP pues es libre de entrar a revisar y a empezar a analizar que el cumplimiento de que realmente se esté tomando un ingreso base de cotización depurado de acuerdo a la ley. Que digamos que ¿qué es lo que más determina? Que antes estaba regulado en una resolución y en un decreto, en una ley transitoria, en una ley temporal que siempre se iba quedando sin piso.
y ahora ya quedó incluido dentro de una norma ya más, ya digamos que ya más robusta dentro de todo lo que es el sistema de seguridad social y que ya obliga a que se realice. Y obliga a que se realice en los términos que estaban definidos, que era vencido, porque también el tema era que las anteriores normas decían que tenía que ser anticipado, que era otro de los pecados que tenían las normas que venían por allá por el lado del 2013 que analizamos, que decía que era que este ingreso se tenía que pagar de manera anticipada. Y pues de manera anticipada es muy difícil de liquidar. En cambio ahora ya es de manera vencida, entonces ya vencido, pues claro, ya el trabajador independiente puede determinar muy bien cuáles son sus costos, puede determinar muy bien cuál es su operación y empezar y calcular su costo de acuerdo a la tabla que trae anexo el decreto, que es lo que está anunciando. Entonces, digamos que ya le dio un piso más. A mí lo que sí me queda siempre la preocupación es, bueno, ¿y ahora con qué se lo pensarán tirar? Porque siempre ha tenido este tema, ¿no? Pero en todo caso, perdón Carlos, una precisión. Pero en todo caso este decreto también beneficia, pues da un beneficio que me parece importante y es que el esquema de presunción de costos es un piso o es un mínimo, porque Sí. el contribuyente puede determinar los costos y puede hacer sus declaraciones de IVC bajo los costos reales que se puede descontar según el artículo 107 del Estatuto Tributario. Entonces, si por alguna razón el contribuyente tiene más costos descontables y que cumplen con los criterios de necesidad, razonabilidad del artículo 107 del Estatuto Tributario, y ese porcentaje es aún mayor que el esquema de presunción, pues puede aplicar los costos que tiene. Y el decreto lo permite. Aquí viene mi pregunta, porque yo aquí estáis que, por ejemplo, los costos de construcción, el 67.7%, o sea, esa presunción de costo está interesante. Pero tengo respecto a lo que tú dijiste ahorita que estabas explicando, y es respecto a la soportabilidad, porque yo había entendido el decreto en el sentido de la presunción de los costos. Por ejemplo, si tú eres un profesional como tal, digamos que eso esté como creo que en el 64%, creo que más o menos está. Actividades de servicio 63.8. ¿Es que la persona, independientemente de que tome la tabla de presunción de costos, debe soportarlo? Sí. Claro. Es que no te exime del 107 del Estatuto Tributario, no te exime de la obligación de que tú tengas todos tus soportes de costos y deducciones. O sea, no te exime. Ahí hay que hacer una claridad. Y es que hay personas que no tienen que soportar sus costos. Exacto. Porque hay personas que no están obligadas a llevar contabilidad. En ese caso sí pueden tomar la presunción de costos. Y en cualquier caso se puede tomar la presunción de costos. Si por ejemplo tus costos son inferiores, así lleves contabilidad, pues puedes aplicar ese esquema de presunción. Eso es lo que te digo que sirve como un piso. Es decir, si tienes más costos, pero que son soportables, pues los puedes tomar, siempre y cuando cumplas con las normas correspondientes del artículo 107 y la organización de tu contabilidad. Pero si no, lo mínimo que tienes que cumplir es el esquema de presunción. El esquema de presunción es como decir, por ejemplo, lo que yo me refería, por ejemplo, un profesional que gasta en gasolina, que gasta en arriendo, que gasta en una cosa, que gasta en la otra, es lo que está haciendo como la ley allí, como ese tema de presunción de costos que puede tener una persona para poder hacer su actividad económica. Entonces, por eso lo que le había entendido a la norma era ese tema, que por ejemplo, cuando tú eres un prestador de servicio, que tú es el 40% y tú no tienes que justificar ese 40%, es una presunción de alguna forma. Igualmente lo que pasa aquí, o sea, y hasta me pareció que esta tabla a los que castiga realmente, o no sé si se le puede decir un castigo, es a los rentistas de capital, porque solo les permite como un 27,5% de presunción de costos. Pero yo creería que antes a los rentistas de capital les da una posibilidad de meter muchos más costos que se dan, por ejemplo, en reparación de sus bienes de capital y etcétera, porque le permite descontar los costos asociados a la actividad económica. Hay que hacer una claridad, por ejemplo, las personas naturales que pagan el arriendo, pero de su casa eso no es un costo asociado a la actividad económica, es un costo de vivienda. Tienen que ser costos, por ejemplo, el pago del arriendo de la oficina, o la gasolina cuando se va a atender a determinado cliente, o los costos de transporte. El 107 del Estatuto Tributario. Exactamente, costos asociados a la actividad económica.
no costos personales. Exacto. Siempre y cuando apliquen ese, porque si aplican la presunción, ahí sí se van por el de la tabla. Exactamente. Ok, perfecto. Que a muchos les sale o mucho mejor el tema de irse por sus costos reales que por la presunción, pues dependiendo de la actividad que realicen, ¿no? Sobre todo estas personas que compran y venden y tienen demasiados gastos de nómina y otro tema pues allí de gastos que a veces dan hasta pérdida, que cotizan Sí. mínimo, uno no entiende por qué, porque dan tanta pérdida, pero suele suceder. El universo de las personas naturales es un universo muy interesante. Que sí, hay otro tema interesante que me parece allí de esto, pues para que lo vayamos como terminando en el decreto, que es que el porcentaje como tal se aplica es por actividad, ¿no? De todas formas, si la persona está ganando 25 millones de pesos mensuales, pues hasta ahí irá. Si ganó 30, va hasta 25. Hasta la base. Tampoco, o sea, también hay que entender el límite para el pago, ¿cierto? Para liquidar, ¿no? Porque también es el tema que muchas veces nos olvidamos y entonces, ay, yo que gano 50, no, pero es que va hasta 25 salarios mínimos legales vigentes, o sea que va hasta, en ese momento, 25 millones de pesos. Si usted sacó más de ahí, ya eso no pagaría, ¿no? A nivel de caja ya te está permitiendo un margen incluso mucho más alto para descontar esos costos presuntos. Entonces, pues sí, es una ventaja y era algo que ya estaba. Lo que pasa es que les tocó volverlo a reordenar para poderlo poner en forma, porque definitivamente con la forma que estaba jurídica, pues se ha quedado sin piso para trabajar. Y digamos que el Estado le tocó salir al camino con el tema porque pues no puede desregular esta operación, no puede dejar de ejecutarla, no puede generar inestabilidad jurídica en los contribuyentes, en el aporte al sistema de seguridad, no puede generar ese tipo de situaciones porque pues de todas formas hay que entender que estamos en un Estado que de nuestros aportes depende la fortaleza del sistema de salud, ¿no? Entonces no podemos dejar que estos temas de inestabilidad jurídica pues dañen el sistema. Entonces, pues claro, le tocó salir corriendo a regularlo. Ojalá esta regulación sea suficiente y no llegue un purista y la tumbe, porque eso es lo que siempre hemos dicho. Había muchas personas que cotizaban su IBC de acuerdo a su última declaración de renta y sobre eso le sacaban el 40%. No, pero es que eso está tumbado hace rato. Este decreto que está acá, había una resolución de la OGPP con estos mismos datos, o sea, esto hace rato está. Lo que pasa es que a veces tienen que sentarse como a ver un golpe, como decía yo, a veces tiene que existir como un sitio de más para sentarse a revisar hacia atrás y empezar a revisar todas las normas que hay. Uno se queda aterrado de la cantidad de normas que hay que ya estaban reguladas previamente, pero como que se van olvidando y vuelven y las tienen que volver a regular. Y cuando las regulan otra vez, dice, ay, esto existía, ve, porque no lo hemos visto antes. Por ejemplo, esta presunción de costos ya existía, sino que lo que decíamos con Cristian, estaba en una resolución, y una resolución de la OGPP. Entonces, ni siquiera estaba en una norma que de verdad tuviera sustento. Ahora, está en un decreto, que es un decreto que regula todo el sistema general de salud. Suponemos que ahí ya de pronto ya tiene un poco más de piso ante la presunción de los costos y sin importar, de todas formas también está incluido dentro del proyecto, dentro de la reforma tributaria, que no es como estaba incluido en la anterior vez, que estaba incluido dentro del plan de desarrollo. Vamos que en este caso la reforma tributaria se entendería, a menos que deroguen puntos o que la declaren exequible, no se entiende tan transitoria, ¿cierto, Cristian? Pues técnicamente no es una norma transitoria la reforma tributaria, es una norma que depende mucho de la voluntad del gobierno que esté. Pues excepto en Colombia sí es una norma transitoria, porque solo las reformas tributarias solo duran 2 años. 2 años, pues. Tiene vocación de permanencia hacia futuro. Sí, se nos volvió paisaje, pues hacer reforma tributaria desde hace más de 20 años, se nos volvió paisaje cada 2 años. Y eso es parte de los temas que siempre se le han acusado a este país. Bueno, entonces yo creo que para concluir este tema, y hay una pregunta también que le quiero hacer a Cristian luego de concluir esto, y que ustedes den pues ya sus opiniones, es lo siguiente. Bueno, primero, si usted es una persona independiente y es trabajador por cuenta propia, pues tenga presente este decreto que salió el 5 de agosto para calcular el tema de su base de seguridad social. Entonces ya saben formas, o puede ir a la tabla de presunción de costos o aplicar el artículo 107
del estatuto tributario. Ujú. Muchas personas, pues bueno, que no sé, que no tienen conocimiento como profesionales, no sé, por ejemplo, digamos, un odontólogo que no está pendiente de las leyes o bueno, este tipo de cosas. Mi duda es la siguiente, Cristian. Si esta persona sigue calculando su IVC bajo un 40% por desconocimiento o lo que sea, Está sabiendo- perdiendo plata. exacto, están perdiendo plata, pero se perjudicaría de alguna forma en términos de sanción, de corrección, tendría que tener por el tema de presunción de costos por calcular algo mayor, o esto No, no porque no afecta al Estado en su recaudo. es que el Estado no le duele que tú le pagues más, le duele que tú le pagues menos. Exactamente, eso no tiene, pues, frente al Estado no tiene inconveniente frente a la persona que lo está haciendo mal porque está pagando más de lo que debe en seguridad social. Ok, Le puede estar beneficiando en pensión si, por ejemplo, está en un fondo de pensiones privado, porque obviamente es más lo que aporta, pero por ejemplo, si está en un fondo de pensiones público, está perdiendo mucho más dinero porque ahí solo se cotizan por semanas. Entonces, cada caso hay que analizarlo individualmente. Claro. y bueno, y ahí Ujú. clarísimo el tema de los rentistas de capital, porque muchas personas dicen, ay, pero si yo tengo un arrendamiento, ¿por qué tengo que pagar seguridad social? Sí, tiene que pagar seguridad social, sí tiene que sacar su base. Si usted se gana sus 50 milloncitos, pues tendrá que calcularlo. Usted verá si por el 107 si le da para depurar la base o coge este 27,5% que tiene aquí la norma. Ujú. Así es. Entonces, yo creo que quedó claro. Doctora Olga, doctor Cristian, no sé si tienen algo más que decir o si no para que nos despidamos ya de las personas que nos están acompañando aquí en el live. No, aquí con el tema seguimos pendientes, pues igual ahí la idea es seguir revisando este tipo de normas que van saliendo. Ahora que llegue ya el tema de la reforma tributaria, pues que es bueno empezar a ir como analizando esos debates que se vayan dando, porque pues, como decíamos con Cristian ayer, esta es una norma que hay que empezar a analizar, hay que empezar a ver qué resulta de ella, cómo va quedando ese borrador de verdad en firme, cómo se van conjurando todas las cosas que han planteado, a pesar de que lo que yo les digo, sostengo lo que digo ayer, me parece que dentro de las reformas tributarias que he leído, esto me pareció pues, me pareció muy coherente con lo que se ha hecho siempre. Me parece que sí hay muchos desequilibrios fiscales en el país que se pueden corregir quitando varios beneficios que estaban que definitivamente no tienen razón. No participo de la limitación de los beneficios o de algunas deducciones que se van a limitar al 3% sobre la renta líquida ordinaria. No lo participo porque son beneficios sociales que se estaban dando, que lo hacían las empresas. Entonces, pues, creo que va en contra de lo que se ha promulgado a nivel de Estado, de tener este tipo, pero pues la idea es que empezamos a mirar los debates y hacer, como se llama, control social frente a los debates para poder llegar a una claridad con los temas, porque como siempre he dicho, las gaseosas y el petróleo realmente es el menor problema de nuestro país. Los problemas de nuestro país son mucho más grandes que esas situaciones y las cortinas de humo que presentan o generan ese tipo de discusiones que no tienen razón de ser. Sí tienen una razón interesante en el tema del petróleo, lo acepto, en el tema de la minería también tiene que tener un punto medio, pero es que el tema de las gaseosas sí es ya el tema se pasa, o en el tema de los embutidos y los encurtidos ya se pasa porque definitivamente hay un esquema social que sí amerita que se dé la charla de por qué tienen que tributar más, o que se amerite el tema de porque los impuestos también tienen que tener sostenibilidad ambiental y sostenibilidad en el sistema de salud. Cuando nosotros tomamos decisiones, por ejemplo, como abaratar la gaseosa o abaratar este tipo de elementos que al final del día van a ser una carga para el sistema de salud del país, por todos los problemas que genera el consumo excesivo, pues entonces son los temas que tiene el Estado tiene el deber de proteger a los ciudadanos de esas situaciones. A veces no nos gusta esa protección porque decimos que hay libertad de derechos, pero de todas formas, pues son los menores problemas para discutir están ahí. Los mayores están, como dice ¿cómo es el que nos pasaron el artículo hoy por allí en la superintendencia? Que es la muerte social de las empresas, pues habrá que definir qué tan muerte es, ¿no, Cristian? Sí, pero no se preocupen que hay muchas personas interesadas en estos asuntos, están los gremios, están las grandes empresas,
están los grandes lobistas, y una cosa es lo que uno intenta y otra cosa es lo que uno logra. No, Que y lo que quede. Al final quedemos con una buena reforma tributaria que le ayude al país a mejorar su recaudo, porque lo necesita, hay muchas necesidades, hay un déficit fiscal que nos dejó la pandemia impresionante. Esperemos que el Estado baje un poco o mucho, esperemos en su gasto, y pues que finalmente comiencen a hacer las cosas bien. Y creemos que la inclusión del IBC en este decreto, y también la inclusión del IBEX, del ingreso a base de cotización, en la reforma tributaria, es un buen camino para lograr una mayor estabilidad jurídica en este país. Claro que sí, no, a mí me parece que de esa reforma hay mucha tela para cortar. Comparto el pensamiento que tienen ustedes, comparto también el tema de que definitivamente ese tema que se está poniendo, por ejemplo, de los impuestos saludables, de los que hablaba la doctora Olga, las bebidas azucaradas y todo eso, realmente el recaudo es mínimo lo que se espera pues de eso, y eso seguramente ya está hasta caído. Yo no creo que eso ni pase, porque eso realmente han intentado en otras reformas, y lo que pasa es que hay unos gremios y unas familias muy poderosas allí también, y eso difícilmente pues puede pasar en la reforma. Pero creo que eso tiene para discutir muchísimo, para, mejor dicho, pegarnos de ahí de si es necesario, si no es necesario, si las personas, por ejemplo, si le suben al salchichón, por ejemplo, van a dejar de comprar salchichón o no. Si le suben 200 pesos, ¿será que va a acabar esa demanda? ¿Será que no? Entonces, es muchos temas que podemos discutir, que podemos mirar. Y bueno, muchas gracias por estar aquí, a todos los que se conectaron, a ustedes por hacer parte de esta charla, y entonces nos vemos pues en la próxima vez para que discutamos temas de la reforma tributaria. Chao. Bueno, señores. Sí, muchas gracias por vernos y estamos en contacto en las próximas ocasiones. Saludos a todos. Listo, señores. Bueno, hasta luego, que estén bien. Saludos.